Buenas noches, hermanos. Mi nombre es Pedro López. Esta noche quiero hablarles acerca de la Navidad. ¿Qué significa la Navidad para un verdadero cristiano? Para un verdadero cristiano convertido. Y esta noche voy a pedir al Espíritu Santo de Dios que ponga palabras en mi mente, en mi alma y en mi corazón para yo poderle llevar este mensaje inspirado por Dios. Hace unos meses que Dios ha puesto en mi corazón el poderle llevar pues este mensaje. Dios puso en mi corazón que tenía yo que hacer este video para poder compartir con todos ustedes el verdadero significado de la Navidad. Así es, hermanos, y pues yo no soy un predicador, solo soy una oveja que lucho por ser obediente con Dios. No soy perfecto, tengo muchos errores, pero lucho y le pido a Dios que me dé la fuerza, la fortaleza para poder seguir adelante en la vida y para tratar de ser mejor cada día más, pidiéndole al Señor que Él me ayude, que me dé fuerza y que me ayude a seguir adelante, porque humanamente pues nuestra carne es débil, pero hay un espíritu y es el Espíritu Santo de Dios el que nos da la fortaleza, el que nos da la fuerza para seguir adelante, el que nos ayuda a luchar contra los deseos carnales. Y solamente así pues podemos pues dejar todo eso pues que le gusta a la carne, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios en San Juan 3:5, dice que lo que nace de la carne es carne y lo que nace del espíritu es espíritu. Y cuando nosotros ya hemos tenido un encuentro con Dios, un encuentro personal con Dios a través del espíritu, pues ya nuestra vida ya no es igual que la de antes, ya nuestra vida es diferente. Entonces, hermano, hoy vamos a hablar con las Sagradas Escrituras y aquí la tengo para que la vean. La palabra que vamos a hablar hoy es palabra del Señor, no es palabra mía, sino palabra del Señor. Y lo vamos a ir a Isaías 7:14. Vamos a buscarlo. Isaías 7:14. Todo aquel pues que tenga Biblia puede agarrar la Biblia y puede pues leer para que se dé cuenta de que es palabra de Dios. A veces nosotros vivimos ignorantes de las cosas, ¿verdad? A veces lo sorprendemos cuando viene a alguien, una persona cristiana, y nos habla de la palabra de Dios. Lo sorprendemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no leemos la Sagrada Escritura. Tenemos que leer la palabra de Dios. Cuando nosotros empezamos a leer la palabra de Dios, se nos va abriendo nuestro entendimiento. La palabra los va abriendo nuestro entendimiento y vamos comprendiendo de que pues aquello que nos hablan, ¿verdad? Los hermanos, es palabra de Dios. A veces estamos ignorantes de las cosas porque no leemos la palabra de Dios. Los sorprendemos a veces cuando la palabra pues nos reprende, ¿verdad? Así es, pero cuando nosotros hemos tenido un encuentro con Dios, ya sabemos exactamente pues lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. Entonces ya empezamos a buscar un camino diferente, una vida diferente, una vida cristiana, porque dice la palabra de Dios que la luz no tiene ninguna comunión con las tinieblas. O sea que lo que quiere decir que lo que es de Dios y lo que es del diablo es del diablo. Así es que en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pues vamos a leer
el primer texto de la Biblia, porque tengo unos aquí preparados ya para leerlos, para que ustedes sepan que la palabra que yo les voy a hablar hoy esta noche sea palabra del Señor, no palabra mía, ¿verdad? Porque es la palabra la que le habla a uno, es la palabra la que lo reprende a uno, es la palabra la que confronta el pecado. Así es. Entonces yo siempre digo de que todo aquel que camina en la verdad jamás se va a sentir ofendido porque le hablen la verdad. Pero aquel que camina en la mentira, pues claro que se va a sentir pues ofendido, ¿verdad? Cuando le hablan la verdad. Asimismo es la palabra en el pecado, ¿verdad? La palabra pues confronta, ¿verdad? El pecado no es a la persona, no es la persona la que se enoja con la palabra, sino el pecado pues que anda cargando, ¿verdad? Como se dice, encima de él. Así es que aquí en Isaías 7:14 dice la palabra del Señor, escatológicamente, aquí nos habla ya de la venida del Mesías. Fue profetizado por el profeta Isaías, ¿verdad? El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es que hoy esta noche, con la ayuda de nuestro Señor, del Santo Espíritu de Dios, voy a tratar de llevar un mensaje con la ayuda de Dios, porque como les digo, no soy un predicador, sino que una oveja que lucho por ser obediente y hacer bien las cosas con Dios. Pero con la ayuda de Dios, pues voy a tratar la manera de llevar un mensaje a ustedes. La palabra dice que el Espíritu pues sobrepasa, dice, todo entendimiento. Así es que Él es el que abre nuestra mente, nuestra alma y nuestro corazón para que nuestra boca hable, ¿verdad? Para que nosotros pues podamos llevar ese mensaje verdadero, ¿verdad? Seamos un instrumento, ¿verdad? Que Dios nos use para llevar la palabra de Dios. Y cuánto quisiera yo que hubiera muchos canales, ¿verdad? De YouTube anunciando el reino de la palabra de Dios, pero lastimosamente son pocos y la verdad pues hablamos tanto a veces de las tradiciones, de muchas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, la Navidad pues es algo muy especial, es algo muy especial, es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. La Navidad es el nacimiento, es cuando Jesús nació, ¿verdad? Para darnos a nosotros nuestra salvación. Así es. Entonces tenemos que estar en estos tiempos, ¿verdad? En el altar, en la iglesia, dándole gracias a Dios, o en nuestra casa, ¿verdad? Con nuestra familia, ¿verdad? Dándole gracias a Dios, ¿verdad? Adorando al Señor, glorificando y honrando su santo nombre, ¿verdad? Porque solo Él es digno de alabanza, solo Él es digno de adoración. Así es. Entonces, en este momento, pues yo voy a leer la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Y dice así: el Señor pues les dará esta señal. La joven está embarazada y da a luz un varón, a quien le pone el nombre de Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Así es, así lo profetizó el profeta Isaías en Isaías 7:14. Ustedes lo pueden buscar en la Sagrada Escritura. Así es que nuestra Madre Virgen Santísima, ella pues es la madre de Jesús y la madre de Dios también, porque aquí lo dice la palabra de Dios. Dice que Emmanuel es Dios con nosotros. Dice, le pondrán el nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y aquí lo vamos a afirmar también en el Nuevo Testamento, y lo vamos a ir a San Mateo 1:22. Vamos a buscar San Mateo 1:22 y lo vamos a leer. Y dice así la palabra. Dice: todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien le pondrán
por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado y tomó consigo a su esposa, y sin que hubieran tenido relaciones dio a luz un hijo al que puso por nombre Jesús. Hermanos, esto es lo que celebramos en la Navidad, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora pues vamos a leer otros versículos. Está en San Lucas 1:26. Así es, para que vean ustedes que la Navidad, para que ustedes conozcan la verdadera celebración de la Navidad. Así es, entonces, aquí pues nos damos cuenta, ¿verdad? Cuando leemos la palabra de Dios, nos damos cuenta, ¿verdad? Que no es una historia, que no es un cuento, ¿verdad? Sino que es algo real. Nosotros los cristianos sabemos realmente lo que celebramos. Así es, entonces, pero para darnos cuenta tenemos que leer la palabra de Dios. Porque si no leemos palabra de Dios, pues ¿cómo vamos a conocer la verdad? Aquí está la verdad. Aquí, en la palabra del Señor está la verdad. Cuando nosotros empezamos a leer la palabra de Dios, se nos empieza a abrir nuestro entendimiento, nuestro conocimiento. Así es, y entonces empezamos a conocer los misterios del Señor. Así es, hermanos, entonces hay que leer la palabra de Dios, hay que llenarlos de la palabra de Dios, hay que revestirlos con esa vestidura nueva, ¿verdad? Que Dios nos da a través de su santa palabra, porque Él es el que purifica nuestra mente, nuestra alma y nuestro corazón. Él es el que lo llena de esa paz, de ese amor, de esa alegría que necesitamos en nuestra vida. El hombre sin Dios no es nada. Necesitamos a Dios en nuestra vida. Necesitamos llegar a la gloria que Él nos tiene preparado, porque yo siempre les digo a las personas, ¿verdad? Cuando les hablo de la palabra de Dios, que nosotros los cristianos caminamos con un propósito, y es lindo, ¿verdad? Caminar con un propósito, ¿verdad? Con ese propósito de llegar al reino de los cielos, pero para eso tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios, tenemos que ser obedientes, tenemos que estar viviendo una vida cercana con Dios a través de la oración, a través de la alabanza, leyendo la palabra de Dios, llenándolo de la palabra de Dios, revistiéndolo de la palabra de Dios y dejando todo aquello, el pecado, despojándolo de ese hombre viejo, como lo dice la palabra del Señor, que nosotros en Cristo somos una criatura nueva, dice en 2 Corintios 5:17. Así es, si ustedes tienen Biblia pueden leer la palabra del Señor. Y yo los invito, ¿verdad? En el nombre de Jesús, ¿verdad? De que lean la palabra del Señor. Es tiempo ya de buscar del Señor, porque todo aquel que dice que cree en el Señor tiene que saber que si un día se muere sin Cristo, pues la palabra dice que para el infierno va. Pero si estamos viviendo con Cristo, si estamos siendo obedientes a la palabra de Dios, sepamos un día que si los morimos, al cielo eterno vamos a llegar en el nombre del Señor. Bendito sea Dios. Así es, hermanos. Entonces hay que luchar. Cuando nosotros llevamos a Dios a nuestra casa, no llevamos la bendición solo para nosotros, sino para nuestra familia también, para nuestros hijos. Si, dice la palabra de Dios que si venimos arrastrando cadenas, ataduras, dice, de pecado, Dios rompe esas cadenas, Dios rompe esas ataduras, y ahí nosotros empezamos a caminar en bendición, porque cuando llevamos a Dios a nuestra casa, las cadenas se rompen. En nosotros los padres y en nuestros hijos también, y desde ese momento empezamos a vivir una vida nueva, una vida bendecida, porque desde ese momento empieza a fluir la bendición de Dios en nosotros y en nuestros hijos también. El regalo más, yo siempre le digo a las personas, ¿verdad? Que el regalo más hermoso que nosotros podemos
podemos darle a nuestros hijos. No es el teléfono nuevo, no es la mejor televisión, no es el juego mejor, ¿verdad? El videojuego, qué sé yo, ¿verdad? Cosas así, ni el mejor regalo, sino que el mejor regalo que le podemos dar es la palabra del Señor. Mis hermanos, es bien importante llevar a Dios a nuestra casa, porque si nosotros somos hombres desordenados, ¿verdad? En nuestra vida, vivimos en vicios, vivimos en una vida de pecado, el mismo camino van a agarrar nuestros hijos. Entonces hay que ver qué semilla es la que estamos sembrando nosotros, porque si semilla buena, sembramos frutos buenos, vamos a cosechar el día de mañana. Pero no podemos reclamar algo que no hemos sembrado. A veces hay muchos padres llorando a sus hijos. ¿El por qué? El por qué lo lloran. ¿Por qué? Porque no les enseñaron los buenos valores, no les enseñaron la palabra de Dios. Y si uno no ha sembrado una semilla buena, ¿cómo el día de mañana puede esperar frutos buenos? No se puede, mi hermano. Lo que sembramos en esta vida, eso mismo vamos a cosechar. Si yo soy un hombre borracho, si yo soy un hombre vicioso, un mujeriego y todo eso, pues lo mismo van a hacer mis hijos y mis hijas también el día de mañana, porque eso es lo que yo he sembrado. Entonces hay que pedirle al Señor para que Dios nos ayude, para que nos dé fuerza, ¿verdad? Ahorita es tiempo, ¿verdad? De celebrar, de darle gracias al Señor, de estar en el altar dándole gracias a Dios, adorando al Rey de Reyes y al Señor de Señores, que nazca en nuestra vida, en nuestro corazón, mis hermanos. Pero la palabra dice que mientras hay vida y esperanza, dice, si estamos viviendo una vida de pecado, pues hay que ponerlos a cuenta con Dios y decirle: Señor, desde hoy hago un pacto y un compromiso contigo y te entrego mi vida, te entrego mi familia. Y créame que Dios va a empezar a obrar en su vida, en su alma y en su corazón. Yo antes era una persona viciosa, tomaba, hacía drogas, pasaba en la barra, fumaba cigarros, tomaba patrón y hacía todo lo que no le agrada a Dios. Y cuando venían estas fiestas, yo las celebraba, así la Navidad. Desde que empezaba la semana de Navidad, yo ya tenía mi botella de patrón o preparándome allí con la cerveza. Pero bendito sea Dios, Dios llegó a mi vida, Dios llegó a levantarme, Dios llegó a restaurarme, Dios llegó a darme vida nueva. Y ahorita yo me siento, hermanos, me siento muy bendecido, porque tengo mi hogar, tengo mi familia. Puedo ver el rostro de Cristo en mis hijos y veo que la palabra de Dios es viva. Y veo pues que grandes cosas, grandes maravillas ha hecho Dios en mí. ¿Y qué pasaba cuando ya pasaba la Navidad? Quedaba un vacío grande en mi corazón. Un vacío grande, quedaba yo con depresión y ni atinaba yo qué era. Decía yo, pero, o sea, supuestamente uno tiene que, ¿verdad?, quedar bien, pues, porque cuando uno está en las borracheras y todo eso, pues se siente bien, pero después el pecado deja secuelas. Hermanos, la Navidad es para estarle dando gracias a Dios, es para estar adorando al Rey de Reyes y al Señor de Señores. La Navidad que celebramos es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, el nacimiento de nuestro Señor, de nuestro Salvador. No es para andar tomando, no es para andarse prostituyendo con el pecado, no es para estar escuchando música pagana, mundana, ni bailes, ni cosas así, porque todo eso es de las tinieblas. Tenemos que revestirnos de la palabra de Dios. Tenemos que ser unos hombres nuevos. Entonces yo en ese tiempo, ¿verdad?, mi vida pues no tenía sentido. Yo no era feliz en que, bendito sea Dios, yo no he tenido problemas familiares. ¿Por qué? Porque mi esposa es una mujer de mucha oración. Siempre ella se ha mantenido orando todo el tiempo, y por eso nuestros hijos han sido bendecidos y podemos ver los frutos divinos que en nuestros hijos.
cómo Dios se ha manifestado a través de esos regalos hermosos que yo, para mí, la bendición más grande que Dios nos ha dado en nuestra vida es nuestra familia, nuestros hijos. Esa es la bendición más grande que Dios ha derramado en nosotros, y tenemos que cuidar de ellos. Tenemos que cuidar de ellos, porque de nosotros depende el futuro de nuestros hijos el día de mañana. Y no hay cosa más maravillosa que llevar a Dios a nuestra casa. Yo siempre digo que el hombre sin Dios camina sin dirección. Camina sin dirección. No tiene paz, no tiene amor, no tiene alegría. La alegría de eso son las fiestas paganas, las fiestas mundanas y todo eso. Así es que ahora pues yo te voy a leer aquí la palabra del Señor, hermano. Y dice así: el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José, de la familia de David. La virgen se llamaba María. Llegó el ángel hasta ella y le dijo: alégrate, llena de gracias, el Señor está contigo. María quedó muy conmovida al oír estas palabras y se preguntaba qué significaba tal saludo. Pero el ángel le dijo: no temas, María, porque has encontrado el favor de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, al que pondrás el nombre de Jesús. Será grande y justamente será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David. Gobernará por siempre al pueblo de Jacob, y su reinado no terminará jamás. María entonces dijo al ángel: ¿cómo puede ser eso? Si yo soy virgen. Contestó el ángel: el Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. El niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Esta es la Navidad que celebramos los cristianos. Esta es la Navidad. No son las borracheras, no son las fiestas mundanas, no son la música mundana. O sea, en estos tiempos se habla tanto de la Navidad y de todo, pero del protagonista no se habla, que es Jesús. Los canales de televisión promocionan tantas cosas, pero del protagonista nadie habla. De Jesús, de Dios, nadie habla. ¿Por qué? Porque casi la mayoría, pues, camina en una vida pecaminosa. Así es, y entonces este mensaje, hace unos meses, como les dije, Dios puso en mi corazón el hacer un mensaje. Yo estaba pensando y he pensado, he decidido qué voy a hacer. O sea, ¿qué le voy a hablar a la gente? Pero la palabra dice que Dios pone palabras en nuestra mente, que Dios es el que habla a través de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Así es, hermanos. Entonces ahora vamos a leer San Lucas 2:4. Dice: José también, que estaba en Galilea, en la ciudad de Nazaret, subió a Judea, a la ciudad de David llamada Belén, porque era descendiente de David. Allí se inscribió con María, su esposa, que estaba embarazada. Mientras estaba en Belén, llegó para María el parto. Llegó para María el momento del parto, y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, pues no había lugar para ellos en la sala principal de la casa. En la región habían pastores que vivían en el campo y que por la noche se turnaban
para cuidar sus rebaños. Se les apareció un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de claridad y quedaron muy asustados. Pero el ángel les dijo: no tengan miedo, pues yo vengo a comunicarles una buena noticia que será motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy en la ciudad de David ha nacido para ustedes un Salvador, que es el Mesías y el Señor. Miren cómo lo reconocerán. Hallarán a un niño recién nacido envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De pronto, una multitud de seres celestiales aparecieron junto al ángel y alababan a Dios con estas palabras: Gloria a Dios en lo más alto del cielo, y en la tierra paz a los hombres. Esta es la hora de su gracia. Bendito sea Dios. Este es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es bien clara la palabra y aquí nos dice: ya no podemos vivir ya en la ignorancia. Hermanos, yo los invito desde que hoy en adelante, si todavía están viviendo en una vida así, celebrando esa fiesta, la Navidad, con borracheras y con vicios, yo les invito de que hoy en adelante pues se pongan a cuentas con Dios, porque la palabra de Dios dice que mientras hay vida hay esperanza. Si antes lo hacíamos por ignorancia, pues hoy esta palabra ha llegado a tu vida. Desde hoy en adelante, si ya lo haces, ya no es por ignorancia. Si ya lo haces es porque ya es pues desobediencia, ya es rebelión contra la palabra. Así es, porque ya aquí claramente pues nos dice la palabra, ¿verdad? Y para que ustedes sepan que todas estas cosas son malas, las fiestas paganas, la música mundana, la borrachera, los vicios, la prostitución, todo eso es malo. Aquí nos habla la palabra. Vamos a ir a Romanos 13:13. Vamos a ir a Romanos 13:13. Y dice así la palabra. Dice: comportémonos con decencia como a plena luz, nada de banquetes y borracheras, nada de lujuria y vicios, nada de pleitos y envidia. Más bien revístanse del Señor Jesucristo y no se dejen arrastrar por la carne para satisfacer sus deseos. Es la palabra la que prohíbe todas estas cosas. Es la palabra. Sí, y les voy a leer otro texto también, porque como les dije desde un principio, aquí es Dios quien habla, aquí es la palabra quien habla. No soy yo, yo simplemente soy un instrumento de Dios para poder llevar este mensaje, pero es Dios quien habla. Por aquí dice en Gálatas 6:19, dice: es fácil reconocer lo que proviene de la carne: fornicación, impurezas, desvergüenzas, culto a los ídolos, brujería, hechicería, odios, ira, violencias, celos, furores, ambiciones, divisiones, sectarismo y envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Se los he dicho y se los repito: los que hacen tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Aquí la palabra de Dios es bien clara, pero aquí depende de nosotros qué camino queremos recorrer en nuestra vida. Si queremos elegir el camino de la salvación y tomar esa decisión sabia con la sabiduría divina de Dios, pues vamos a decirle: Señor, desde hoy en adelante yo me arrepiento de todos mis pecados y con tu ayuda pues voy a seguir adelante. Porque mi hermano,
cuando los caminos de Dios no es fácil seguirlo, no es fácil. Hay pruebas, hay tentaciones, la gente te aborrece, la gente te critica, la gente te echa a un lado, pero no hay que sorprenderse uno, porque escrito está en la palabra de Dios. Dice que no, en las obras de misericordia, dice que dichosos ustedes si por mi causa los maldigan, los persigan, los odien, los aborrezcan, les levanten toda clase de calumnia. Alégrense, dice, muéstrense contentos y será grande la recompensa que recibirán en los cielos. Así dice la palabra de Dios. Más bien yo le digo a todo cristiano, le digo yo que si no tiene pruebas y tentaciones, pues que se preocupe, porque la palabra dice que vamos a tener pruebas, vamos a tener tentaciones y que los van a aborrecer y que los van a echar a un lado y que los van a odiar, pero quien nos va a glorificar es Dios. Es Dios. Es Dios. Y es lindo, hermanos, que Dios lo glorifique a uno. Dice en San Lucas 18:14, dice, el que se enaltece, dice, Dios lo va a humillar, y el que se humilla, dice, Dios lo va a enaltecer, dice la palabra de Dios. Es bonito que Dios lo enaltezca a uno, hermano. Así es, por eso yo siempre le digo a las personas, yo no creo en la grandeza. Para mí el único grande es nuestro Señor Jesucristo. Porque millonario puede ser uno, lo que sea en la vida, pero si no tiene a Cristo en su vida, no camina sin dirección. Es triste la vida sin Cristo, hermano. Pero si vivimos con Cristo, somos felices y caminamos con un propósito, y ese propósito es llegar al reino de los cielos. Ahora nos vamos a ir a Romanos 1:25. Les estoy leyendo, hermanos, para que sepan ustedes que esta palabra que yo les estoy hablando no son inventos míos, sino es la palabra la que le habla a uno. Ahora, si tú has sentido de que la palabra te ha lastimado, si tú has sentido que la palabra te ha herido, si tú has sentido que la palabra ha martillado, te ha martillado, pues es porque corrección ha llegado a tu vida. Así es, porque así dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que pues es como el limón y la sal, dice, en la llaga. La llaga, pues la llama la palabra de Dios, ¿verdad? El pecado, ¿verdad? Que cuando cae, pues es lógico que se va a sentir, ¿verdad? Así es, y entonces pues hay que buscar los caminos de Dios. Hay que caminar recto en la vida para que seamos felices nosotros y nuestra familia también. Y aquí dice en Romanos 1:25, dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adoraron y sirvieron a seres creados en lugar del Creador, que es bendecido por todos los siglos. Amén. Pues por este Dios dijo, por esto Dios dijo, que fueran presas de pasiones vergonzosas. Ahora sus mujeres cambian las relaciones sexuales normales por relaciones en contra de la naturaleza. Los hombres, asimismo, dejan las relaciones naturales con la mujer y se apasionan los unos por los otros. Practican torpezas, varones con varones, y así reciben en su propia persona el castigo merecido por su aberración. Ya que juzgaron inútil conocer a Dios, Dios a su vez los abandonó a los errores de sus propios juicios, de tal modo que hacen absolutamente todo lo que es malo. Esta es la palabra del Señor, hermanos, la que nos habla aquí claramente. Aquí también vamos a leer Primera de Corintios 6:9. Primera de Corintios 6:9.
Vamos a buscarlo por acá. Dice acá la bendita palabra del Señor. Dice, ¿no saben acaso que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se engañen, ni los que tienen relaciones sexuales prohibidas, ni los que adoran a los ídolos, ni los adúlteros, ni los homosexuales, y los comodones, ni los ladrones, ni los que no tienen nunca bastante, ni los borrachos, ni los chismosos, ni los que se aprovechan de los demás heredarán el reino de Dios. Aquí, pues, la palabra de Dios nos habla bien claro. Bien claro nos habla la palabra de Dios que todo eso pues no le agrada a Dios y que todo eso pues nos va a llevar a la perdición. Así es que, mis hermanos, si nosotros decimos que creemos en Dios, tenemos que arrepentirnos, tenemos que convertirlo, porque el arrepentimiento es bien importante, ¿verdad? Cuando los arrepentimos, hemos reconocido que los hemos equivocado, ¿verdad? En nuestra vida, ¿verdad? Y la conversión va llegando poco a poco. Poco a poco Dios va moldeando nuestro corazón, como dice la alabanza, como el barro en las manos del alfarero, y poco a poco vamos conociendo los misterios de Dios. Y es por eso, hermano, que le seguimos. Es por eso, porque Dios es bueno. Yo, si no fuera por el Señor, saber a dónde estuviera mi hermano, saber a dónde estuviera yo, si estuviera quizás estuviera en la cárcel, o estuviera muerto, o estuviera deportado, ¿verdad? Y mi familia, saber a dónde estuviera sufriendo, ¿verdad, hermano? Pero Dios es grande en su misericordia, Dios es grande en su amor, y vino a levantarme, vino a rescatarme, y hoy le doy gracias al Señor y me siento feliz porque Él ha cambiado mi vida. Ahora yo soy un hombre nuevo, he sido lavado, purificado y santificado por la sangre de Cristo. Así es. Entonces, ya en que yo quiera hacer las cosas que hacía antes, ya no puedo. Más bien me da no sé qué cuando yo veo y me acuerdo pues de esa vida desgraciada, de esa vida sin sentido que yo llevaba en la vida de pecado, hermano, porque cuando vivimos una vida de pecado, pues nos sentimos vacíos por dentro, y a lo que lo lleva el pecado es al fracaso, a la desgracia, a la miseria, depresiones, miedos, ansiedad, y ya por último enfermedades, y de último quitarse la vida, y el premio grande, el premio gordo, el infierno. A eso lo lleva el diablo a uno, a eso lo lleva el pecado a uno, hermano. Por eso, hermanos, es bueno reconocer y pedirle al Señor que nos ayude, que nos dé fuerza, ¿verdad? Renunciar al pecado, y como dice la palabra de Dios, mientras hay vida, pues hay esperanza, ¿verdad? Esa es la buena noticia, que ahorita los podemos arrepentir, ahorita es cuando podemos ponerlos a cuentas con Dios, porque el mañana no es de nosotros, ¿verdad? Pero si ahorita los arrepentimos y le entregamos nuestra vida a Dios, y el día de mañana morimos, pues bendito sea Dios, vamos a estar con Él en el reino de los cielos. Así es. Entonces, así nos dice la palabra, ¿verdad, hermano? Pues vamos a leer otro capítulo aquí que está en Colosenses. Ok, está en Colosenses 3:9. Dice, no se mientan unos a otros. Ustedes se despojaron del hombre viejo y de sus vicios, y se revistieron del hombre nuevo, que no cesa de renovarse a la imagen de su Creador, hasta alcanzar el perfecto conocimiento. Así es, hermano. Eso es lo que hace la palabra de Dios en nuestra vida, cuando nosotros nos sometemos a la obediencia. Así le dijo el Señor al rey Salomón. Le dijo, si obedeces mis mandamientos, si obedeces mis preceptos, yo estaré contigo, yo caminaré contigo. Le dijo. Y el rey Salomón pues fue el rey más, ¿verdad?, sabio, dice la palabra de Dios. Dios mismo le habló y le dijo pues que pidiera lo que él quisiera, ¿verdad?
Entonces Él le dijo, ¿verdad?, que le diera sabiduría para poder, pues, guiar hacia el buen camino a ese pueblo tan numeroso, ¿verdad?, que tenía que Él gobernar. Así es, y entonces Dios le dijo, me agrada, le dijo, tu respuesta, le dijo. Me ha agradado tu respuesta, tu pedido, le dijo, tu pedido, le dijo. Te daré sabiduría, como nunca nadie la ha tenido y nunca nadie la tendrá. De igual manera te daré riquezas también, le dijo. Te daré gloria también, como nunca nadie la ha tenido y nunca nadie la tendrá. El rey Salomón fue el rey, pues, es más sabio, ¿verdad? Sí, así es. Entonces, y le dijo el Señor, porque no has pedido, le dijo, no has pedido vanagloria, no has pedido riqueza, no has pedido la muerte de tus enemigos, le dijo. Así es, pero mientras nosotros caminemos con el Señor, porque esto es hasta el final, así dice la palabra de Dios en San Mateo 24:13. Dice, todo aquel, dice, que persevere hasta el final, dice, se salvará, dice la palabra de Dios. Esto es hasta el final. Y en la historia del rey Salomón vemos que se apartó de Dios. Ahí solamente Dios sabrá si él llegaría, ¿verdad?, al cielo o no, ¿verdad? Pero pues, no, es bueno mantenerlo siempre, mi hermano, revestidos de la palabra de Dios. Donde hay palabra de Dios, hay que ir a escuchar palabra de Dios. Yo, bendito sea Dios, pues yo cuando le entregué mi vida a Dios, dejé la música mundana, dejé los bailes, dejé las borracheras, todos esos vicios perversos, ¿verdad?, que lo llevan a la perdición, porque el pecado a eso lo lleva a uno, al fracaso, a la miseria, ¿verdad?, a la condenación eterna. Así es. Entonces hay que pedirle al Señor, ¿verdad?, que Dios pues nos ayude y nos dé fuerza para seguir adelante, ¿verdad? Les voy a leer un último versículo en la Biblia que está en Apocalipsis 21:8. Así es. Entonces, bendito sea Dios. Espero que este mensaje pues haya tocado tu alma y tu corazón, hermano, y que pues nuestro propósito hoy, ¿verdad?, caminando en los caminos de Dios, pues es evangelizar, llevar la palabra a aquel pues que más, ¿verdad?, la necesite, ¿verdad? Así es. Entonces vamos a leer Apocalipsis 21:8. Dice, pero para los cobardes, los renegados, los corrompidos, los asesinos, los impuros, los brujos, los idólatras, en una palabra, para todos los falsos, su lugar y su parte es el lago que arde con fuego de azufre, que es la segunda muerte, dice la palabra de Dios. Aquí los habla del infierno, ¿verdad? Así es que, hermanos, si nosotros decimos que creemos en el Señor, hay que entregarle nuestra vida a Dios. Hay que entregarle nuestra vida a Dios. Hay que ponerlos a cuenta con Dios. Hay que arrepentirlos y convertirlos, como dice la palabra. Y de ahí lo demás, pues Dios lo hará por ti. No te preocupes. Solo sea una persona que vives en oración con Dios, que alabas a Dios, que glorificas a Dios, que pones a Dios primero siempre en todo, sobre todas las cosas. Porque a eso los manda Dios, ¿verdad? Que así dice el primer mandamiento: amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, dice la palabra de Dios. Y el segundo, pues, es al prójimo, ¿verdad? Porque si no tenemos a Dios en nuestra vida, ¿cómo vamos a ser capaces de amar al prójimo? Aquel que los odia, aquel que los aborrece, aquel que los hace la vida imposible, aquel que los levanta chambres, a ese tenemos que amar. Porque el que tiene a Dios en su vida está limpio, camina con un corazón limpio, porque ha sido sanado, ha sido liberado, ha sido restaurado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Entonces, así dice la palabra. Hay que revestirlos de la palabra de Dios, porque dice la palabra que solo aquel, dice, de manos limpias, de corazón limpio, de mente limpia, será el que va a entrar al reino de los cielos. Y para esto tenemos que dejarnos purificar por nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entregarle nuestra vida a Dios. Ahora en esta Navidad yo te pregunto, después de este mensaje, ¿verdad?, ¿cómo vas a celebrar tú la Navidad? ¿La vas a seguir celebrando de la misma manera pagana como lo hacías antes? ¿O vas a tomar una decisión sabia con la sabiduría divina de Dios? Esa respuesta solo háztela tú en tu corazón. Hermanos, hasta aquí ha sido mi mensaje, ¿verdad?
espero que nuestro Señor, ¿verdad?, nazca en cada corazón de cada uno de ustedes, hermano. Ay, perdona que estoy un poco con tos. Estaba hasta pensando cómo lo iba a hacer este mensaje, pero bendito sea Dios. Dios me ha ayudado y pues espero, mi hermano, que que haya servido este mensaje, ¿verdad? Así es que, mis hermanos, hay que confiar en Dios. Yo cuando empecé los caminos de Dios pasé como un año, pruebas, tentaciones difíciles, pero me criticaban, hablaban y todo de mí, ¿verdad? Como yo ya les dije. Pero yo dije una palabra, porque yo era mentiroso y era un desordenado y de todo. A mí nadie pues ya casi me creía, ¿verdad? Porque era un mentiroso. Entonces yo dije, no voy a hablar, sino voy a luchar, ¿verdad? Porque nadie es perfecto, mis hermanos. Voy a luchar, dije yo, no voy a hablar, sino voy a luchar por dar testimonio de vida ante los demás, porque uno hay que dar testimonio con palabras, pero más es con hechos, para que con nuestros hechos, ¿verdad?, nuestros hermanos pues puedan ver el cambio que uno ha hecho. Y yo dije, pues, cuando me encontraba en medio de las pruebas y todo, yo no he pactado con hombres, sino con Dios, con Dios. Y después, como al año y medio de mi conversión, o a los 2 años, mis amigos me preguntaban, con los que yo tomaba antes, me decían que sí, qué había hecho yo para dejar los vicios, porque ellos habían probado una cosa y otra y no habían podido. Entonces yo les dije, yo no he hecho nada. El que hace las cosas está arriba, es Dios. Es Dios. Solo tiene uno que agarrarse de la bendita palabra de Dios. Solo tenemos que revestirlo y ser sincero con Dios, ser fiel con Dios. Y si nosotros somos sinceros, fieles a Dios, créanme que vamos a empezar a caminar en bendición con el Señor. Es bendecida nuestra vida, nuestra familia, nuestra casa y todo, dice la palabra de Dios. Así es, porque el que camina con Dios camina en bendición, hermanos. En bendición, de victoria en victoria en el nombre de Jesús. Así es que, mi hermano, espero, espero que hayas visto este mensaje y que te sirva mucho. Y como te dije, pues, ahora pues, con la palabra de Dios, se te ha hablado la verdad. Se te ha hablado la verdad. No han sido mis palabras, sino la bendita palabra de Dios es la que te ha hablado. Si tienes duda, pues si tienes la Biblia, pues lee, ¿verdad? Y ya te digo, las consecuencias del pecado: miseria, depresiones, miedos, ansiedades, enfermedades, miseria.